En esta mañana quiero compartir con ustedes un sermón que lleva por título Un hombre que tiene el favor de Dios. Bueno, antes de poder entrar de lleno a lo que es el sermón de esta mañana, quiero contarles acerca de un famoso rey de la antigüedad, llamado el rey Midas. Sobre este rey se han tejido muchas leyendas. Una de ellas dice de que este rey, cualquier cosa que tocaba, de pronto se convertía en oro. O sea, de pronto él podía tocar una mesa y la mesa se convertía en oro. El problema fue cuando en una oportunidad él tocó a su hija. ¿Y en qué se convirtió? Pues se convirtió, por supuesto, en oro. Entonces, no siempre esa bendición podía ser tan favorable para él. Imagínense, ni todo el oro del mundo podría comprar la felicidad que un hijo te da. Pero lo peor de todo es cuando él llegó a tener hambre. Cuando él llegó a tener hambre, ahí se sucedieron los problemas, porque él agarraba una manzana y de pronto él quería comerla, pero la manzana se convertía en oro. Quería tomar algo para beber y de pronto el agua que estaba consumiendo se convertía en oro. Así que ese fue un gran problema para este rey Midas. Así que si usted alguna vez ha pensado en convertir todo lo que toque en oro, no necesariamente tiene su parte positiva. Sin embargo, nosotros en la Biblia encontramos la historia de un hombre. La historia de un hombre que todo lo que él hacía o todo lo que él de pronto se envolvía, dice que Jehová lo hacía prosperar. Me estoy refiriendo a José, el hijo de Jacob. Jacob también es llamado Israel. Así que Jacob, el hijo de Israel. Dice la palabra del Señor que todo lo que José hacía, Jehová lo hacía prosperar en sus manos. Veamos el siguiente texto bíblico que se encuentra en Génesis capítulo 39, versículos del 1 al 3. Dice la palabra del Señor: Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Imagínense, de pronto, cualquier responsabilidad, cualquier tarea que Potifar le daba a José, Jehová lo hacía prosperar. Si a Potifar se le hubiese ocurrido poner un negocio y poner como administrador a José, ese negocio inmediatamente hubiese comenzado a crecer. Porque dice que Jehová lo hacía prosperar todo. Entonces la pregunta para nosotros es: ¿quisieras que Dios prospere y bendiga tu vida? O sea, yo le estoy preguntando, si quisieras que Dios bendiga tu vida, ¿quieres que Dios prospere todo lo que tú haces? Entonces, para poder nosotros ser bendecidos por Dios, tendríamos que hacer lo mismo que también hizo José. Entonces, en esta mañana, lo primero que vamos a hacer será averiguar qué es lo que hizo José para ser bendecidos por Dios. Y de pronto, si nosotros hacemos las cosas que José hizo, también probablemente podremos salir bendecidos. Bueno, entonces, averigüemos qué es lo que José hizo. En primer lugar, nosotros podemos ver que José fue fiel a sus responsabilidades.
por muy grandes o pequeñas que le hayan dado. Dice la palabra del Señor que en un principio su padre, llamado Jacob, le dio la tarea de ir y pastorear a las ovejitas. ¿Y cómo es que José pastoreaba las ovejas? José lo hacía con gran responsabilidad, con gran diligencia. Es decir, no porque se trate de ser pastor de ovejas, simplemente José las dejaba ahí a las ovejitas. No, sino que él era diligente y él era responsable. En otra oportunidad, la palabra del Señor nos dice que Potifar lo puso como mayordomo. Y como habíamos visto en el texto bíblico inicial, dice que José hacía todas las cosas con gran entereza, con gran responsabilidad. De tal manera que Potifar dice que no se tenía que preocupar de nada, absolutamente. Todo lo que José hacía, Jehová lo hacía prosperar. Y Potifar no tenía que preocuparse en lo absoluto, de nada. Por otro lado, también recordamos aquella escena en la cual José es llevado a la cárcel. Y estando en la cárcel, dice que el carcelero le dio la tarea de ocuparse del resto de los presos. Y José, ¿cómo realizaba esa su tarea? Con gran responsabilidad. De tal forma dice que el carcelero no se tenía que preocupar de nada. Es decir, José, estando en la cárcel, también tenía una ocupación de estar a cargo del resto de los presos. Y él lo hacía con gran preocupación, con gran responsabilidad. En otra oportunidad, dice que Faraón lo puso como segundo al mando después de él. Y cuando a José le tocó ser el gobernador de uno de los imperios más grandes del mundo antiguo, del imperio egipcio, él lo hizo con gran responsabilidad y con gran sabiduría. De tal forma que el faraón confiaba plenamente en José y llegó a tener tanto cariño que realmente le dio una gran autoridad sobre todo el imperio. Entonces, lo primero que estamos viendo es que José realizaba sus tareas, realizaba las labores que se le encomendaba, pero con gran responsabilidad. Ahora vamos a ver un segundo aspecto en la vida de José. ¿Por qué es que Jehová hacía prosperar todo lo que él hacía? ¿Qué era lo extraordinario en José? Lo segundo que nosotros vemos en la vida de José es que José se mantuvo alejado del pecado. Por ejemplo, dice que cuando él estuvo en la casa de Potifar, que lo había comprado como esclavo, Potifar le dio la libertad. Potifar le dio la autoridad de estar a cargo de toda su casa, de tal suerte que él no se tenía que preocupar de nada. Así que él podía hacer sus viajes con toda tranquilidad, sabiendo que José estaba a cargo. Pero resulta que la mujer de Potifar dice que lo había comenzado a seducir. Y en varias oportunidades le dijo: hey José, ven, duerme conmigo. Pero José se rehusó. En una oportunidad la mujer de Potifar había planeado estar realmente con José. Así que cuando no había nadie en la casa de Potifar, lo agarró de sus vestidos y le dijo que ella quería que de pronto José durmiera con ella. El caso es que José se mantuvo alejado de esa tentación sexual. Para los hombres es muy fácil caer en ese tipo de tentaciones, en ese tipo de pecados. Pero en el caso de José, él pensaba y él decía:
de que cómo yo le voy a hacerle daño a mi señor, cómo yo le voy a hacer daño a Potifar. Pero lo que más le importaba a José era cómo es que Dios lo iba a mirar. No solamente que la gente iba a conocer de ese pecado, sino que Dios, por supuesto, se iba a enterar. Así que José en todo momento trató de estar alejado del pecado. En este caso de la tentación sexual, que es una tentación muy fuerte para cualquier hombre. Por otro lado, analizando la vida de José, nos damos cuenta de que él se mantuvo alejado del abuso a sus semejantes. Cuando el carcelero lo puso a cargo de la cárcel, de los presos, él pudo haber utilizado esa su autoridad para poderlos castigar o para poder cometer algún abuso. Pero sin embargo, José no utilizó su poder para abusar de los demás. Hay muchas personas que de pronto tienen un poco de poder o un poco de prestigio y comienzan a maltratar a las personas que son tal vez inferiores que él. Cuando José estuvo como gobernador de Egipto, él nunca utilizó su poder para humillar o para maltratar a las personas. Todo lo contrario, vemos de que José se mantuvo siempre fiel a sus principios, considerando que no solamente tenía que hacer las cosas para ser visto por los hombres, sino principalmente por Dios. En otra oportunidad, nosotros nos damos cuenta también de que José se mantuvo alejado de la codicia. Él pudo haberse enriquecido cuando estuvo como gobernador de Egipto. Él pudo haber sacado ventaja, como muchas veces nuestras autoridades hacen. Las autoridades hoy en día lo que tratan de ver es su propio lucro, su propio negocio. En el caso de José, él también pudo haberse aprovechado de ese poder que el faraón le había dado y enriquecerse. Pero lejos de eso, él se mantuvo fiel a sus principios, fiel a sus convicciones, y es por eso que él se mantuvo alejado de la codicia. Entonces, la segunda clave, lo segundo que nosotros estamos viendo en la vida de José es que él se mantuvo alejado del pecado. Vamos a ver un tercer aspecto en la vida de José, una tercera característica, y es que José fue una persona que perdonó a sus semejantes. Fíjense, habíamos comenzado mencionando el hecho de que José había sido vendido por sus hermanos. Cuando nosotros nos ponemos a pensar en aquel momento, José era un jovencito. Era un joven probablemente de unos 18 o 20 años. Cuando José fue vendido como esclavo, probablemente se fue llorando, se fue entristecido. Eso ni siquiera les interesó a sus hermanos. Pero el punto es que José pudo haber guardado resentimiento y pudo haber guardado con mucha razón mucho odio a sus hermanos. Pero nosotros a lo largo de la historia vemos de que José nunca se vengó de sus hermanos, que lo habían vendido como esclavo. Nunca él utilizó la venganza como medio de cobrar aquello que le habían hecho. Muy por el contrario, nosotros al leer las Escrituras vemos que José perdonó a todos sus hermanos. Qué interesante, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que José fue una persona que perdonó, pero no solamente perdonó a sus hermanos, sino que recordemos que la mujer de Potifar lo acusó falsamente, lo mandó a la cárcel. Imagínense, José tuvo que haber
tenía resentimiento en contra de la mujer de Potifar. Tuvo que haber estado resentido necesariamente con Potifar. Pero cuando José fue gobernador de Egipto, no hizo nada en contra de ese señor ni de esa dama. Imagínese usted por un momento que alguien, por una acusación injusta, lo mande a la cárcel. ¿Cómo sería nuestra vida? ¿Podríamos perdonar ese daño? En este caso vemos que José perdonó, pero no solamente perdonó a sus hermanos, no solamente perdonó a la mujer de Potifar, sino que también perdonó al copero del rey. El copero del rey le había pedido que interprete sus sueños. José interpretó sus sueños y después de eso le hizo un pedido al copero. Le dijo que hable al faraón de él, pero el copero dice que se olvidó. Y todavía continuó José en la cárcel, hasta que finalmente llegó a interpretar los sueños del faraón. Y fue ahí recién cuando José fue liberado de la cárcel y puesto como gobernador. Estando en ese puesto como gobernador, José no se vengó del copero. No dijo, bueno, ahora sí me las pagas. Todo lo contrario. Lo que José hizo fue perdonar. Es decir, a pesar que José tenía muchas razones para vengarse de las personas que le habían hecho daño, él nunca utilizó esa venganza. Todo lo contrario, sabemos que José perdonó a sus semejantes. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿y entonces esa historia qué tiene que ver con nosotros en la actualidad? Y acá viene la parte que es importante. Querido hermano, querida hermana, si usted quiere que Dios bendiga su vida y quiere que Dios lo prospere, entonces tendríamos que imitar y tendríamos que hacer lo mismo que José hizo. Así que yo les voy a pedir ahí en sus notas que tengan a la mano, dice, si usted quiere contar con el favor de Dios, número 1, usted ponga ahí la declaración de la siguiente manera: necesito ser fiel en mis responsabilidades seculares y espirituales. Recuerde usted, si usted quiere ser bendecido por Dios, usted necesita ser responsable en cualquier tarea que le vayan a encomendar. Porque dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 16, versículo 10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Así que si usted realmente tiene un trabajo, por muy sencillo que sea, por muy pequeño que sea, y usted es responsable, usted es una persona honesta, cuando usted tenga una gran responsabilidad o cuando tenga un negocio grande, también usted va a ser una persona honesta. Pero si de repente en la actualidad, teniendo un pequeño negocio, teniendo un trabajo pequeño, usted es una persona deshonesta, probablemente cuando usted tenga muchas cosas, también va a ser deshonesto. Entonces usted necesita, cualquier labor que usted realice, usted necesita hacerlo con gran responsabilidad. Así como lo hizo José. Miren, hace poco me contaron la historia de un famoso general norteamericano. Pero lógicamente cualquier persona para llegar a ser general, para tener ese puesto de autoridad, necesita subir por medio de varios grados. Este hombre cuenta que cuando él era un subalterno,
es decir, tenía un puesto inferior, le daban responsabilidades como al resto. Por ejemplo, dice que en una oportunidad le dieron la tarea de limpiar los inodoros de los baños. Limpiar los baños. Pero ¿saben qué? Esta persona, cuando limpiaba los baños, los hacía de una manera tan impecable que sus superiores inmediatamente se daban cuenta y preguntaban quién fue el que lo hizo, quién es esa persona que hizo esta tarea, y entonces se daban cuenta que lo había hecho tal persona. Así que a medida que él estaba subiendo de rango, cualquier trabajo que le daban, cualquier responsabilidad que él asumía, lo hacía realmente a cabalidad. No importaba si era un trabajo grande o era un trabajo pequeño, pero él, como estaba acostumbrado a hacer sus tareas con gran responsabilidad, entonces él hacía en todo momento de buena gana cualquier cosita que le daban por hacer. Por supuesto, con el pasar de los años, este hombre se convirtió en general. No todos llegan a ser generales, pero esta persona, gracias a su esfuerzo, gracias a su sacrificio, llegó a ocupar un cargo muy importante. Lo mismo va a ocurrir con nosotros. Si usted como estudiante universitario, si usted como ama de casa, si usted como trabajador dependiente o independiente, por esas tareas pequeñas que usted realiza, hace las cosas de una manera desordenada o deshonesta, muy probablemente usted en su vida no va a poder prosperar. Usted necesita ser responsable en cualquier tarea o en cualquier labor que esté desempeñando. Así que la clave para que Dios pueda bendecir nuestras vidas es que nosotros nos podamos esforzar, inclusive si se trata de tareas pequeñitas. Si de pronto nos dicen, hey hermano, le toca a usted la responsabilidad, qué sé yo, de limpiar o de lavar las bandejas de la cena del Señor, hágalo con gran responsabilidad. No piense que es un trabajo pequeñito, porque imagínese, José, por cualquier trabajo pequeño que le daban, él lo hacía con gran responsabilidad. Y es que dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 6, versículos del 5 al 7. Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor y con integridad de corazón como a Cristo. No hagan solo cuando los estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena gana como quien sirve al Señor y no a los hombres. Miren qué bonito y qué interesante. Dice que nosotros no tenemos que hacer las cosas para ser vistos solamente por las personas, sino principalmente para ser vistos por nuestro Señor. Y como nuestro Señor ve nuestro esfuerzo y nuestro sacrificio, posteriormente nos va a recompensar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cumplir a cabalidad, cumplir con gran responsabilidad cualquier tarea que se nos encomiende. En segundo lugar, si usted quiere contar con el favor de Dios, escríbalo ahí en sus notas y diga: necesito vivir una vida alejada de todo tipo de pecados. Como habíamos visto, José realmente se mantuvo puro e íntegro, alejado de todo tipo de pecados, sean pecados fuertes o sean pecados pequeños. Dice la palabra del Señor en Santiago capítulo 1, versículo 27. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Es decir, aquí está hablando de la misericordia. Pero en segundo lugar, dice,
y guardarse sin mancha del mundo. Eso quiere decir que la verdadera religión, el verdadero religioso, es aquel que se guarda y es aquel que tiene una vida alejada del pecado. Víctor Hugo, un famoso escritor francés que escribió un libro titulado Los Miserables. Y en esa obra, titulada Los Miserables, cuenta la historia de una mujer que era la sirvienta del personaje más importante, Jean Valjean. Entonces dice que esta mujer tenía una característica muy interesante. Dice que esta mujer nunca en su vida había mentido. Entonces, cuando el alguacil va en búsqueda de Jean Valjean para llevarlo a la cárcel, no lo encuentra. Así que van de la sirvienta y le pregunta: usted que nunca ha mentido en su vida, ¿ha visto a Jean Valjean? Es decir, la gente confiaba plenamente en su palabra. ¿Por qué? Porque dice que era una mujer que nunca había mentido en su vida. Por supuesto, eso es parte de una obra simplemente literaria. Pero el punto es el siguiente: hay muchas personas que se mantienen alejadas del pecado. ¿Pero por qué se mantienen alejadas del pecado? Miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 8 al 9. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practique el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. En otras palabras, mis queridos hermanos, si nosotros todavía continuamos en una vida de pecado, no podemos llamarnos cristianos, no podemos llamarnos hijos de Dios, porque eso es algo contraproducente, es algo contrario a lo que nos dice la palabra del Señor. Si usted todavía está envuelto en una vida de pecado, yo le quiero animar en esta mañana para que usted pueda liberarse de esa carga, para que usted pueda liberarse de ese tipo de tentaciones. Y la única manera de hacerlo es por medio de acercarnos a los pies de Cristo Jesús. Usted no necesita estar derrotado por el pecado. Usted puede vencer al pecado, pero usted necesita la fortaleza de nuestro Señor. Pero además recuerde que si usted quiere ser bendecido por nuestro Dios, si usted quiere que Dios prospere su vida, usted necesita vivir una vida alejada del pecado. En tercer lugar, si nosotros queremos, o si usted quiere vivir, o si usted quiere de pronto que Dios bendiga su vida, usted necesita poner la siguiente declaración. Número 3. Necesito perdonar de todo corazón las ofensas que me han causado. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 6, versículos del 14 al 15. Por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Según lo que nosotros pudimos ver en la historia de José, José jamás se vengó de ninguna de las personas que le hizo daño. Todo lo contrario, habíamos visto que José perdonó a sus semejantes, perdonó a sus hermanos, perdonó a la mujer que le acusó y lo mandó a la cárcel. ¿A usted le han hecho alguna vez algún daño tan grande? ¿Venderlo como esclavo? ¿Mandarlo a la cárcel?
¿Lo han difamado? Probablemente no. Pero muchas veces nosotros durante nuestras vidas guardamos rencores, guardamos rencillas, guardamos odios en contra de las personas. Y muchas veces las personas no nos han hecho tanto daño como se lo hicieron a José. En una oportunidad estuve participando de un velorio, una vela. Y entonces durante ese velorio, la madre de la muchacha que había fallecido, estaba por supuesto muy triste y estaba muy dolida. Pero no solamente era la muerte de su hija que a ella le atormentaba y que a ella le dolía, sino que a ella lo que le estaba remordiendo y le estaba doliendo en ese momento era que el resto de sus hijos estuvieran peleados. Y es que resulta que la señora tenía otros 4 hijos varones, pero entre estos 4 hijos varones ni siquiera se podían saludar unos a otros. Eran hermanos de carne, pero también eran hermanos de la iglesia. Y ellos decían que eran cristianos, pero no se podían perdonar. Eso era algo increíble. Nosotros los llamamos a la reflexión, les animamos en el nombre del Señor para que se puedan perdonar el uno al otro. Pero lastimosamente, ellos no se pudieron perdonar en aquel momento. ¿Cuántos de nosotros estamos cargando rencores en contra de nuestros hermanos? Estamos cargando rencores en contra quizás de alguien que no nos hizo tanto daño como se lo hicieron a José. Pero sin embargo nosotros estamos cargando con esos resentimientos. Yo le quiero decir en el nombre del Señor, si usted quiere ser bendecido por Dios, si usted quiere que Dios bendiga y prospera lo que usted está haciendo y lo que sus hijos hagan, usted necesita perdonar de todo corazón a aquellas personas que le han podido hacer algún daño. Mire lo que dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 3, versículo 3. Sopórtense unos a otros y perdónense. Si alguno tiene una queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Queridos hermanos, hemos hablado de 3 cosas importantes en esta mañana que usted puede hacer para que Dios prospere y bendiga todo lo que hace. En primer lugar, usted necesita ser fiel en sus responsabilidades, tanto seculares, es decir, de su trabajo cotidiano, pero también de su vida espiritual, de su relación en la iglesia. Usted necesita estar alejado de todo tipo de pecados. Y por último, usted necesita perdonar de todo corazón cualquier ofensa que le hayan causado. Si usted hace estas 3 cosas, al igual como las hizo José, usted probablemente puede ser prosperado en todo lo que haga. Amén.